máximo que eu consegui fora e que me permitiu viajar muito, conhecer muitos outros países e viver 3 anos no Oriente Médio. Isso mudou minha vida porque me fez viver num contexto completamente diferente do Brasil, me fez ter que aceitar certas coisas que não necessariamente eram naturais para mim e me fez voltar para o Brasil depois de 3 anos com outros olhos, vendo a nossa cultura de maneira diferente, vendo o nosso trabalho de maneira diferente. Hola, sin duda una decisión que ha transformado mi vida fue la que tomé hace 16 años, cuando mi madre falleció y tenía dos opciones: quedarme en el dolor y no avanzar, o vivir lo que me toca vivir y sufrir lo que me toca sufrir. Pero a pesar de eso, caminar y continuar con lo que sigue. Sin duda, esa decisión transformó mi vida. Muy buen día. Buen día a todos, ¿cómo están? Bom ¿Están dia, bien bom o no? dia. Bom dia, pessoal. Todavía hay algunos ahí dispersos, que el desayuno no ha llegado. Madre, por favor, véngase a sentar. ¿Dónde está usted, hombre? Ah, qué cosa. Yolanta, siéntate, por favor, si eres tan amable. ¿Quieres que vaya por ti? Ya toma asiento y guarda silencio. Dibujante, guarda silencio. Ala. Buen día a todos. ¿Tuvieron una buena cena? ¿Fueron al castillo? ¿Les gustó? ¿Qué lugar ese, verdad? Es que esta Cartagena tiene unas cosas, híjole, para quedarse a vivir aquí. Temos que agradecer os colombianos pelo lugar de ontem. Um lugar excelente, de fato, né? Um café Excelente. especial, como você así disse. es, así es. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, qué bueno que descansaron, espero que vengan con mucha energía y con muchas ganas porque vamos a trabajar mucho el día de hoy y tenemos muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Sim. Hoje vamos continuar e dando sempre aquele salto qualitativo a partir do que discutimos ontem. Vamos construindo um conhecimento a partir de todas as participações. Isso que é importante, né, Léo? Esto es muy importante, lo que dice Rodrigo, porque ayer tuvimos una serie de discusiones, de temas, de provocaciones, de detonadores a lo largo del día y de la mañana que se quedaron ahí en un debate continuo a lo largo de todo el día. Y ustedes vieron por la tarde los testimonios y las vivencias y esta discusión me parece rica y productiva entre directores. Bueno, hoy vamos a construir desde ahí, de ahí en adelante, y tenemos hoy otra serie de elementos que compartir con ustedes. El primero de la mañana, déjenme decirles una cosa de la que estamos convencidos que en nuestras instituciones educativas y en nuestras escuelas hemos perdido, es el poder narrativo. El poder de contar historias y de entusiasmar y de cautivar a los niños con la narración de todo, de hechos, de poesía, de literatura, de la historia, del acontecer cotidiano. Los maestros viejos, los maestros de la generación anterior, que no tenían toda esta serie de recursos y pantallitas y dispositivos y cosas, eran muy buenos en el poder narrativo, ¿no es cierto? Narraban, contaban, cautivaban, enamoraban a la audiencia solamente narrando cosas, contando cosas. Y hoy que tenemos tanto dispositivo y que pensamos que tiene que fortalecer y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha disminuido. Fíjense qué paradoja esto. Ustedes saben quién es Howard Gardner. Bueno, yo entrevisté a Howard Gardner, este hombre que postula la teoría de las inteligencias múltiples, y lo fui a entrevistar a Harvard para decirle cómo aprende el cerebro humano y que me contara. Y me decía Howard Gardner, se los voy a decir, yo sé que les va a causar un poco de impresión, sujétense a su silla porque es una cosa fuerte, pero me dice, no lo vamos a poder ver porque el cambio fisiológico del cerebro humano tarda cientos o tal vez miles de años. Pero yo estoy convencido, este hombre que solamente ha estudiado 40 años cómo aprende el cerebro humano,
cómo asocia información y cómo la fija, me dice, yo estoy convencido de que el lóbulo donde se deposita el lenguaje, la ortografía, la estructura gramatical, este tipo de cosas, está disminuyendo en el cerebro, mientras que el lóbulo del cerebro donde se depositan las imágenes, los estímulos visuales, donde guardamos imágenes de fotos, de películas, de cosas que vamos aprendiendo en la vida, ese va a crecer. Eso me dijo Howard Gardner en Washington hace 4 años. Y a mí me crea un profundo conflicto porque yo soy un hombre de letras y soy periodista y escribo y narro y cuento, y como ustedes se dan cuenta, hablo hasta por las orejas. Entonces, me causa conflicto porque digo, no podemos perder el poder narrativo dentro del aula, no podemos perder esa capacidad del docente de transmitir, de comunicar, de construir, de provocar y estimular el cerebro del niño y de los jóvenes a partir solamente del uso de la palabra y de la capacidad narrativa. Esta reflexión nos llevó a invitar a este congreso el día de hoy a un relevante, destacado, importante, reconocido narrador latinoamericano. Un hombre que empieza en la poesía y que de la poesía salta a hacer otros estilos narrativos y que hace ensayo y que cuenta historias y que hace cuento y que hace programas de televisión que requiere otros lenguajes y otros códigos y hace muchas cosas. Él viene de Venezuela, es un narrador en toda la extensión de la palabra, es un experto en contar historias y hoy nos viene a contar una. Con todos ustedes, Leonardo Padrón, si son tan amables. Seja bem-vindo. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, efectivamente, como mi oficio es la palabra escrita, voy a transmitirles un texto que escribí a propósito de la propuesta que me hizo Sistema 1 para reflexionar hoy aquí con ustedes. ¿Te quieres sentar, Leo, o estás bien de pie? ¿Cómo quieres? No, estoy perfecto. ¿Estás bien ahí? Sí, muy bien, perfecto. Así me ven mejor, creo. Narrar la escuela, así lo titulé yo. Quiero comenzar estas líneas con una confesión. Me sobrecoge una certeza, quizás la misma certeza que nos reúne a todos aquí. La educación en Latinoamérica ha sido un estruendoso fracaso. Todos los estudios arrojan el mismo resultado. Una primera alarma nos dice que los niveles de deserción escolar son abrumadores. Una investigación hecha en Venezuela en el año 2014 y que salió a la luz la semana pasada, reflejó que el 56% de los estudiantes abandonó los estudios entre los 15 y 19 años de edad. 3 millones de personas no prosiguieron su educación. Conclusión, la interrupción de la trayectoria educativa ocurre sin haber logrado acumular el capital educativo necesario para reducir los riesgos de pobreza. La segunda alarma nos habla de un nivel formativo precario, altamente ineficaz, muy por debajo del rango de calidad de los países del primer mundo. No es exagerado decir que el salón de clases del estudiante latinoamericano está en ruinas, lleno de inclementes goteras. Quizás es la hora de las autopsias, el momento de examinar ese gran cadáver que es la educación y que yace impávidamente sobre toda Sudamérica. ¿Por qué fracasamos? ¿Dónde están los errores? En el diseño de fondo, en la forma de instrumentarlo, en los contenidos programáticos. ¿Se ha intoxicado el ámbito pedagógico de mitos inservibles? Más allá de las variantes económicas que impulsan a la deserción del alumno o de lo pésimamente remunerado que es el oficio de la docencia en cada uno de nuestros países, uno de los indicios más nítidos del fracaso de la escuela es el hastío que expresan los estudiantes. Les aburre demoledoramente ir a clases. Claro, la escuela nunca ha sido un parque de diversiones para ningún niño en ninguna época, pero hoy el bostezo es del tamaño de un tiranosaurio rex y está a punto de tragarse nuestras mejores intenciones.
Hace poco le pedí a mi hija de 14 años que me dijera por qué le fastidiaban sus profesores. Me respondió, porque dicen cosas que no sirven para la vida. ¿Cómo sabes que no sirven?, le pregunté. Y me dijo, ¿dónde se supone que en algún momento de la vida me va a servir saber cómo hacer una fracción generatriz? Queda clarísimo, mi hija odia las matemáticas, lo cual no es un detalle excepcional. Pero insistí, le pregunté si había un profesor cuya forma de dar clases le gustara. En el acto me respondió, Ponchera. Ese es el apodo del profesor, Ponchera. Un apodo que él no celebra, por supuesto. Le dicen así porque suele transpirar a chorros en sus clases y bajo sus axilas se forman sendos círculos de sudor que remedan la silueta de una ponchera de agua. Así le llamamos en Venezuela a los recipientes donde se guarda el agua, ponchera. Pero lo importante es que en las 3 secciones del primer año de bachillerato, o prepa, como le dicen en México, sus clases de geografía poseen una inaudita popularidad. Le hago la pregunta obvia, ¿por qué te gustan sus clases? Duda, titubea y responde, no sé, porque siempre cuenta historias allí todas raras. Él hace eso para atraer nuestra atención y cuando estamos todos concentrados, viene y te da la clase. ¿Y qué tipo de historias cuenta?, le pregunto cada vez con más curiosidad. Me responde, la mayoría creo que las inventa. Él dice que es del llano, de la sabana, y nos dice cómo hacer sopa de guacharaca y cocinar carne de iguana. Algunas son reales, como cuando trabajaba en un liceo público y nos habla de sus encuentros con delincuentes y todo eso. Mi hijo Santiago, su hermano mellizo, tiene la misma percepción. Igual piensan sus compañeros. Ponchera es un éxito, tiene altísimo rating a la hora de dar clases. Y en la respuesta de los alumnos está la clave. Es el único maestro que les gusta porque cuenta historias. El único que condimenta el contenido programático con la vida misma. El único que se sale del molde, hace ficción, inventa, se quita de encima las telarañas del libro de texto, construye una oralidad. Luego mi hija me hizo una acotación. A veces no es culpa de los profesores, sino del Ministerio de Educación. Punto importante, crucial. También se trata del contenido de los programas que en muchas ocasiones parecen haberse estacionado en el tiempo, sin seguirle el ritmo al siglo. Y estamos hablando del siglo XXI, signado por la velocidad y la lluvia de información. Pero volvamos a nuestro punto. Un maestro, se supone, está encargado de explicarles el mundo a los estudiantes y la única herramienta que tiene para hacerlo es el lenguaje. De acuerdo a la forma en que se relacione con él, así la eficacia de su misión. Pero, ¿cuánta importancia le damos al lenguaje? ¿Hemos sido capaces de entender las posibilidades de seducción que posee? El ser humano está permanentemente narrando su tránsito por el planeta a través de pequeñas o grandes historias, en tono épico, simbólico o doméstico. Y, vaya paradoja, en la gigantesca aula de la educación latinoamericana no se narran historias, se repiten contenidos, se atornillan estereotipos de forma mecánica. Es como un aspersor de agua que nunca cambia su ritmo ni su rumbo. Se hace, por lo tanto, predecible, monótona, aburrida. Siempre he acuñado la idea de que la NASA debería enviar al espacio no solo astronautas, debería enviar poetas, novelistas, alguien que tenga una relación con el lenguaje tan eficaz que nos pueda transmitir lo que significa realmente estar fuera del planeta, la magnitud del desasosiego, el impacto de la aventura, los hilos del miedo y de la emoción. Quizás no importa tanto la distancia que hay entre la Tierra y Marte como los sentimientos que experimenta la especie humana en el confín del universo. Siempre lanzan al espacio a pilotos militares, científicos o expertos en telecomunicaciones y electromecánica. Hollywood ha tenido que apelar a la imaginación de sus guionistas para construir el correlato emocional que nos falta. Sin duda, el conocimiento necesita ser transmitido de una manera
más carismática. El camino del aprendizaje se ha llenado de tedio. Todo se ha reducido a cumplir los objetivos programáticos. Pero, ¿cuántas de esas clases realmente transformarán a nuestros alumnos? ¿Cuántas terminarán siendo un momento de revelación o inspiración? Esto nos lleva a un tema decisivo. ¿Nos enseña la escuela a cultivar nuestra sensibilidad? Pensemos en la etapa de la alfabetización. Aprender a leer no es solo manejar un código, es también una contraseña para entrar a ese complejo evento que es la vida. Leer es además un pasadizo directo a la imaginación, una fiesta secreta. Pero sucede que la relación del alumno con la lectura termina siendo totalmente desaprensiva. Desenlace, nuestra juventud maneja un repertorio muy limitado de palabras para expresarse. Según algunos lingüistas, el joven latinoamericano usa un promedio de 200 palabras en su vocabulario, un rasgo de absoluta indigencia con respecto a la riqueza del idioma castellano. A estas alturas, los estudiantes son indiferentes ante la aventura que un libro entraña. Nuestro sistema educativo ha colaborado con esa indiferencia a través de métodos de enseñanza que terminan asesinando el placer de la lectura. En rigor, ¿para qué importa saber a qué movimiento literario perteneció, por ejemplo, Jorge Luis Borges? Importa más bien, diría yo, el destello que ocurre cuando leemos, y cito, del otro lado de la puerta, un hombre hecho de soledad, de amor, de tiempo, acaba de llorar en Buenos Aires todas las cosas. A nadie le importa cuántas sílabas tienen esos versos. De César Vallejo, el gran poeta peruano, me afecta y conmueve no su clasificación en el sistema literario, sino el don para expresar la tristeza humana al decir, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Nos resulta más seductor entender que el lenguaje es capaz de expresar lo inexpresable, como Browning, un poeta inglés, cuando dice, y precisamente cuando nos sentimos más seguros, llega una puesta de sol. A un alumno no se le atrapa esgrimiendo las virtudes sintácticas de 100 años de soledad. Bastaría con leerle ese portentoso, fabuloso comienzo que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Yo creo que el interés de un alumno por el resto de la novela sería más genuino partiendo desde esa frase. Creo en la eficacia de mostrarle a los alumnos todo lo que cabe en las 27 letras del alfabeto. La historia de Dios, la guerra de los hombres, el descubrimiento del fuego, la astronomía, todo Shakespeare, 1.000.000 de historias de amor, las aventuras de Harry Potter y de Robinson Crusoe, el desierto, el humor, las epopeyas, la vida entera, todo lo que se nos ocurra y lo que aún no se nos ha ocurrido. El lenguaje, señores, acepta todos los cruceros posibles. ¿Tiene conciencia de eso el alumno? ¿Nos hemos ocupado de que lo entienda? Hay que acercarlo, pienso yo, al sentido lúdico del lenguaje, que lo intuya tan emocionante como un parque de atracciones, como cuando el poeta Rimbaud le puso colores a las vocales o Huidobro pedía hacer florecer la rosa en el poema. Nuestro idioma todos los días nos puede conmover, asombrar, abismar. La escuela debe asumir el desafío de los tiempos apelando incluso a herramientas milenarias. El había una vez de tantas historias siempre predispone al hechizo de los sentidos. Es el mismo señuelo que poseen, por ejemplo, las telenovelas, que han logrado imantar a millones y millones de espectadores con el simple lenguaje de las emociones. O ese torrente verbal de promesas ampulosas que todo caudillo latinoamericano esgrime para cautivar a la masa. Todo está construido en base a una narrativa y el lenguaje es el gran hechicero. Mientras la escuela no nos ofrece historias,
¿Acaso materias como la geografía o las matemáticas no tienen historias? ¿No es la vida secreta de las plantas, como lo canta Stevie Wonder, un misterio que nos revela la biología? ¿Importan la fecha de nacimiento de nuestros próceres más que las complejas razones humanas que generan las guerras? Creo que en la medida que le otorguemos al salón de clases el formato de la aventura, podremos competir con más eficacia contra esos grandes seductores que son la tecnología y los medios de comunicación. Que el aula sea en sí misma un medio de comunicación, que el maestro se convierta en ese narrador cotidiano que embelece a su audiencia con los utensilios del lenguaje y la pasión, que la imaginación y la osadía tomen por asalto el salón de clases. Cada vez que un maestro se empina frente a sus alumnos, tiene la posibilidad de cautivarlo o aburrirlo. Cada hora de clases debería rebosar sorpresa, histrionismo, vida. Lo que allí ocurra determinará el resultado. Un niño mejor educado o más indiferente. Un niño despierto o un desertor. Latinoamérica tiene una pista para encontrarse con su futuro, el salón de clases. No huir del salón, sino hacia el salón. Esa es la premisa a lograr. Asumir a los estudiantes como un público al que hay que convencer de que estar sentado frente al pizarrón es la mejor idea del día. Para magnetizar su atención, la docencia sin duda amerita vestir nuevos trajes. Todo maestro debería formar discípulos, pero discípulos insatisfechos, como lo fue Aristóteles con respecto a Platón. Discípulos críticos, capaces de proponer una lectura propia del mundo. Hagamos de cada hora de clases una tertulia asignada por el entusiasmo. Heidegger decía, solo en la conversación alcanzamos nuestra humanidad. Google, Internet, se ha colado en nuestra vida. A veces viste bata de doctor, de agente turístico, de historiador, de psiquiatra y en muchas ocasiones tiene sus dedos manchados de tiza. Google, hoy por hoy, es el maestro más solicitado del mundo. Es él, con su pizarrón abierto las 24 horas, sin regaños y sin arrogancia académica, quien capitaliza la atención de millones de estudiantes. El profesor Google le cuenta cosas al oído de los alumnos con una extraordinaria pirotecnia de recursos. Y a pesar de que, por supuesto, no siempre es confiable ni riguroso, el profesor Google suele atrapar la atención de los jóvenes siendo veloz, sugestivo, breve, polifacético. No se trata de exterminarlo o prohibirlo, sino de aprender de sus estrategias. Sin duda, el proceso pasa por reformular el sistema educativo, reeducar al maestro. La clase convertida en un ser vivo. Fíjense, el amor remoza sus códigos, la música se fusiona, la moda se reinventa, la gastronomía hace combinaciones inéditas y la educación va a seguir condenada a sus oxidados moldes, siempre apostando a su vieja rutina, a su conservadurismo. Hay que reconocerlo. Muchos alumnos sienten que el bachillerato es un impuesto que tienen que pagar por el hecho de ser jóvenes. Hablaba José Ignacio Cabrujas, quizás el mayor dramaturgo de Venezuela, ya fallecido, en un artículo titulado «De cómo hacer para que la literatura repugne», de una amiga llamada Elena Peralta. Elena Peralta cursaba el último año de bachillerato y lo solicitaba al dramaturgo asesoría para resolver una tarea. La mayor aspiración de Elena era, y cito sus palabras, salir de ese espanto. Cabrujas aclara, el espanto de Elena Peralta es el bachillerato nacional, descrito por mi amiga como una desgracia vital. Cabrujas contaba más adelante, no la ayudé, me mostré sarcástico y negativo al tratar de convencerla de que la única manera de estudiar bachillerato en Venezuela, universidad incluida, es considerar el aula como un sitio social, un lugar de encuentro donde prácticamente lo único importante es encontrar a unos amigos capaces de crear un verdadero estudio subterráneo y alternativo,
una conducta disidente, un compartir impresiones y regocijos, quejas y proyectos, galleticas Oreos y expectativas de qué voy a hacer cuando salga de esta vaina. Cualquier cosa con tal de renegar del programa oficial, de la brutal medianía que el Ministerio de Educación ha diseñado en su afán persistente y denodado de estupidizar a nuestros jóvenes. Cierro la cita. El dictamen es cruel, severo, sardónico, pero ¿quién se atreve a decir que no es cierto? Creo que mis hijos aplaudirían con entusiasmo la expresión de Elena Peralta y la irreverencia de Cabrujas. El hecho es que la autopsia debe completarse, asumiendo los riesgos, reeducarnos, comenzar desde cero, proponer una nueva aventura en el mundo de la educación en Latinoamérica, salvar el presente, reconstruirlo para tener la certeza de que va a haber un futuro, sin medias tintas, sin temblor en el pulso. Recordémoslo, está en juego la educación entera de un continente, es decir, su salud, la posibilidad de ser un lugar de verdadero desarrollo y nosotros, sin duda, mejores seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muito obrigado. Muitas graças. Parabéns. Bela narrativa. Capacidade de narrar é algo que me encanta. Né? E uma narrativa que traz todos os princípios que estamos pensando nesses últimos dias são fundamentais para alimentar a nossa discussão. Todo o evento foi pensado a partir do debate, com fortes estímulos, com fortes falas para estimular essa conversa. E para dar continuidade à narrativa de Leonardo, principalmente pensando como que a educação pode acontecer focada no relacionamento e na troca, eu vou chamar aqui alguém para poder mediar esse debate com vocês a partir do que foi discutido por Leonardo, foi trazido por Leonardo. Vou chamar ao palco Selma Brito. Vamos lá. Vamos viajar nessa cauda desse cometa. Né? Bom, vamos fazer o debate, e todo debate ele pressupõe colaboração, participação. E a participação aqui não é só um direito, mas também uma obrigação. E depois deste convite fica fácil construir essa narrativa juntos. E eu gostaria de saber quem ponga primeiro na cauda do cometa para começar esta grande narrativa. Vamos lá? Ok, microfone aqui, por favor.